Alabanzas al Señor Jesús. Qué bueno y qué hermoso es estar en la presencia del Señor, adorarle, alabarle y disfrutar de aquello que dice el Salmo. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, oh Jehová, porque andarán a la luz de tu rostro. Aleluya. Andarán a la luz de tu rostro. Y otro salmo dice, bienaventurado el que tú escogieres e hicieres acercar a ti, perpetuamente te alabará. Recuerden que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Aleluya. Él nos salvó para que le sirvamos y una manera de servirle es adorándole, alabándole, glorificándole, ensalzándole, tributándole a Él el honor y la gloria que le pertenecen. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Los cantos no salvan, pero los salvos cantan. Todo el que es salvo tiene una canción en su alma. El que no es salvo, pues no puede cantar. O canta pues las canciones del mundo, que son de tristeza, de desengaño o de otras cosas, pero los redimidos, los salvados, como leíamos ahí en Apocalipsis 5, todos esos redimidos tenían un canto: digno eres de recibir el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Aleluya, aleluya. Y nosotros somos parte de esa compañía. La iglesia es la compañía de los redimidos, la congregación de los salvos, el pueblo de Dios, la congregación de los santos. Eso es lo que es la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Yo en otras ocasiones que he estado aquí les he dicho que la petición número 1A no son nuestras peticiones, sino la petición de Él. Recorría Jesús las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino y sanando todo achaque en el pueblo, y viendo las gentes derramadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas, y dijo a sus discípulos, a nosotros: a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Así la iglesia en Colombia tenga 4,000 pastores, todavía esa necesidad sigue en pie, y mucho más en los campos misioneros. Isaías 65:11 dice el Señor, así dice el Santo de Israel: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. O sea, Dios nos permite ser socios con Él, colaboradores con Él. Orar es un servicio, es un trabajo que la iglesia debe hacer en favor de la obra en todo el mundo, porque la iglesia es un cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros, así que todos nos necesitamos, y si todos miramos la iglesia como el cuerpo universal de Cristo, entonces entenderemos que los hermanos en Europa, en Asia, en África, en todo este continente, desde el Canadá hasta la Argentina, en las islas, en todas esas partes, hay hermanos, hay predicadores, hay misioneros, hay pastores que necesitan la oración de los santos, la oración del pueblo de Dios. Aleluya. Vamos a leer 3 apartes en la carta a los Efesios, precisamente sobre la oración. Así como la escuela dominical es para enseñar doctrina
Y como el culto evangelístico es para evangelizar, así el culto de oración es para enseñarnos a orar y a adorar y a alabar a Dios. Efesios 1 del 15 hasta el final. Efesios capítulo 1 leemos en forma alternada. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Sigan. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza que os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 3, versículo 14, hasta el final. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Bien, la carta a los Efesios es la carta que describe la Iglesia en 4 hechos, que está dicho en Efesios 5, 25, 26 y 27. Cristo amó la Iglesia, no las iglesias, la Iglesia. ¿Cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. Se entregó a sí mismo por ella, no por ellas, por ella. ¿Cuándo fue eso? Hace 2000 años, cuando fue inmolado en la cruz, para santificarla y purificarla en el lavacro de la palabra. Eso es lo que hace el Señor con la Iglesia mientras la Iglesia está en el mundo. Santificarla y purificarla a través de la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Y 4, con la finalidad de presentársela un día gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Entonces, en esta carta, que es el propósito de Dios con la iglesia, entonces a la iglesia se nos encarga orar de esta forma. La mayoría de la gente ora por lo que piensan que no tienen y se ponen siempre primero sus necesidades. Pero si notamos lo que hemos leído, la oración es para que la iglesia pueda cumplir su misión en el mundo. Versículo 15 del capítulo 1 dice: por esta causa, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones. ¿Cuál es la causa? La causa está descrita en el capítulo 1 y 2, donde el Señor describe cómo nos salvó, cómo nos llamó y cómo, siendo nosotros gentiles, incircuncisos, sin Dios, sin esperanza y sin salvación en el mundo, nos trajo por su evangelio, por su gracia, y nos constituyó su iglesia, su familia, su pueblo, su templo, su morada. Entonces, por esa causa, por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado, por esa causa es que el apóstol no cesaba de dar gracias por la iglesia en sus oraciones, porque la iglesia es la obra del Señor y hay que admirar, así como si miramos el firmamento, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, cuánto más cuando vemos los redimidos congregados en algún lugar para adorar y glorificar a aquel que los redimió, aquel que los salvó. Aleluya. Eso hace que demos gracias por todos los salvados. Y el ruego es para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo le dé a la iglesia espíritu de revelación en el conocimiento de Él. No es por casa, no es por carros, no es por trabajo, no es por, como dicen los falsos predicadores de la prosperidad, para que la gente sea rica, no. Para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos, y cuál la eminente grandeza de poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, sentándolo a su diestra sobre toda potestad, potencia, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre en este siglo y también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual, la iglesia, es la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. Así como lo que usted tiene en su cerebro, en su mente, sus propósitos, sus planes, para usted ejecutarlos necesita su cuerpo, sus brazos, sus piernas, sus pies, porque por el solo pensarlos no se van a realizar, por el solo desearlos no se van a realizar. Así Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, se revela a su cuerpo, que es la iglesia, para que la iglesia actúe
en conformidad a la cabeza. En consecuencia, que sí, que el cuerpo obedezca a la cabeza y ponga su mira en lo que la cabeza piensa. Hay un coro que cantamos que dice: enséñame a mirar con tus ojos. Enséñame a sentir con tu corazón. Los ojos están en la cabeza. Entonces, la oración primaria tiene que ser por la obra de Dios. Amén. No hay que orar egoísticamente, pensando solo en nosotros o en nuestras necesidades, no. La iglesia es un cuerpo universal. La iglesia es un cuerpo universal y todos somos miembros los unos de los otros y todos nos necesitamos. Nosotros allá oramos por todos ustedes. Yo todos los días paso por Colombia orando por el consistorio, por los pastores, por los directivos, por la iglesia. Entonces, para que la iglesia sepa cuál es la esperanza que nos ha llamado, los que se apartan, los que se vuelven del camino, es porque no saben la esperanza a que han sido llamados. Por eso la han cambiado por los placeres del mundo, por las riquezas del mundo, por cualquier cosa de este mundo, porque no saben realmente la esperanza gloriosa, bendita, bienaventurada, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el tiempo postrero. En este mundo de confusiones, algunos esperan el fin del mundo, otros esperan la gran tribulación, otros esperan el anticristo. Si esa fuera la esperanza nuestra, sería una esperanza trágica, desastrosa, terrible. Pero la esperanza cristiana es una esperanza bendita, gloriosa, bienaventurada, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para los que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alabanzas a Jesús. ¿Cuál es su herencia? ¿Cuál es la riqueza de su gloria y su herencia en los santos? Ningún cristiano es pobre, porque el Evangelio es el mensaje de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio es el mensaje de la gloria del Dios bendito. El Evangelio es el mensaje de la paz y de los bienes. Entonces, el que ha recibido el Evangelio ha sido enriquecido. Por eso es que el que recibe el Evangelio se aparta del pecado, porque se da cuenta que el pecado es la basura del mundo. Y nadie que conoce las inescrutables riquezas de Cristo va a querer vivir entre la basura cuando hay unas riquezas y una herencia bendita y gloriosa en Cristo Jesús. ¿Y cuál la super eminente grandeza de poder? Cuando Dios creó el universo, solo usó su poder, porque Dios no tenía contendores. Con poder extendió los cielos, con poder hizo la tierra, creó todo lo que existe. Pero cuando se trató de redimir al hombre, Dios tuvo que usar la super eminente grandeza de poder, y esa grandeza de poder se reveló en la resurrección de Cristo de entre los muertos y colocándolo sobre todos los poderes, los dominios, los señoríos, los nombres,
En otras palabras, lo sentó en el trono del universo, poniendo todo debajo de sus pies y dándolo a Él por cabeza de la iglesia, y que su cuerpo, la iglesia, sea la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya, conocer eso. Conocer lo que el Señor ha hecho para nosotros y que está a disposición nuestra. Pasando al otro pasaje de Efesios 3, el capítulo 3 habla del misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en las edades pasadas. La iglesia fue un misterio que ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y en razón de esa revelación, que los gentiles somos copartícipes de la promesa por medio del Evangelio, entonces por esa causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, sembrados, fundados, arraigados, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la longitud, la altura, la profundidad y la anchura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, por el poder de Él que actúa en nosotros. Por tanto, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. La oración es para que la iglesia ocupe el lugar, ejerza su posición, ejerza su misión. Y 6:18, capítulo 6, partiendo del verso 10, habla de la armadura de Dios. Y la séptima pieza, la armadura de Dios tiene 7 piezas. Y la séptima pieza es la oración. Orando en todo tiempo, con súplica en el Espíritu. ¿Por quién? Por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, para que me sean dadas palabras en el abrir de mi boca, para que pueda ser notorio como conviene el Evangelio de Cristo, del cual era embajador en cadenas. Noten que no se refiere a nada de esta tierra. Las añadiduras están prometidas y garantizadas. ¿Por qué tanto afán de orar por las añadiduras si están prometidas y garantizadas? Nada menos que por el Señor Jesús, que dijo: las gentes buscan todas las cosas que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Mas yo digo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Padre Nuestro no es para rezarlo. El Padre Nuestro es la enseñanza que Jesús le dio a los discípulos, porque ellos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y Él le dijo: cuando oréis, diréis: Padre nuestro que estás en los cielos. No todo el mundo puede llamar a Dios Padre. Dios es el creador de todo cuanto existe, pero Dios solo es Padre de los que reciben a Jesucristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. O sea que para llamar a Dios Padre hay que ser hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Note que la primera parte de la oración no se refiere al que ora, sino a aquel a quien se ora. Su gloria, su reino y su voluntad, y después viene lo nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Ese es un modelo de oración. Es una enseñanza cómo se debe orar. Primero es el Señor. Él siempre es el primero. Entonces, su gloria es primero. ¿Qué dicen los salmos? A veces la gente piensa que orar es solamente pedir. Y a veces la gente que no tiene necesidades dicen, bueno, yo no voy a ir al culto de oración porque no tengo necesidades. No, la oración se compone de 5 partes. Número 1, acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, dice el Salmo 100, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre toda la tierra. La alabanza es por lo que Él es. La alabanza es el reconocimiento a Él y sus atributos. Luego dice el Salmo 95, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Por lo que Él es para nosotros y lo que nosotros somos para Él. Luego viene la intercesión. Romanos 8:26 dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce la voluntad de Dios y la necesidad de los santos. Es interceder por los demás. Y quinto, la petición, lo nuestro. Amén. Por lo menos digan amén. Aleluya. Eso es la oración. Pedir es lo último. O usted cuando va donde un amigo a pedirle un favor, le dice a quemarropa, présteme 5,000 pesos. O denme 5,000 pesos. No. Usted por lo menos lo saluda. Y le pregunta cómo está la familia y más o menos hace su respectivo rodeo y después es que le dispara por la necesidad que usted tiene. Entonces, ¿cómo es que uno va a llegar a Dios a quemarropa? El Salmo 65, verso 2, a pesar que estaban poniendo los textos ahí, dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. La oración es la manera de acercarnos a Dios. Ahí está. Ahora ponga el Génesis 18, 22 y 23. Cuando Abraham, según el capítulo 18, Abraham estaba asoleándose en la tarde allá en el encinar de Manre y llegaron 3 varones. Y él se levantó a recibirlos y le dijo, Señor, no dijo señores, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de mí sin que aderece un bocado de pan para sustentaros y después seguiréis su camino. Entonces salieron, Abraham mandó a Sara hacer panes al rescoldo y mandó un siervo a coger un cabrito y guisarlo.
se sentaron bajo un árbol y comieron, salieron por el campo. Y Jehová dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, siendo que él mandará a su descendencia después de sí que guarden el camino. Veré si las ciudades de Sodoma y Gomorra han llenado la medida de su iniquidad, y si no, lo sabré. Y los dos varones se fueron hacia Sodoma. Verso 22, Abraham estaba delante de Jehová. Apartándose allí los varones, se acercó a Abraham. Se acercó a Abraham y dijo, Abraham estaba delante de Jehová. Es decir, si yo me pongo delante del hermano, ¿qué significaría acercarme si estoy delante de él? El verso 22 dice que se acercó, sí, déjalo ahí, se acercó a Abraham, y dijo, ¿cómo se acercó? Porque abrió su boca para hablar con Dios. Él estaba frente a él. Habían salido de la tienda los tres, los dos ángeles y el Señor. El ángel de Jehová era Dios vestido de ángel, pero iba con dos ángeles que tenían la misión de ejecutar el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero Abraham estaba delante de Jehová y se acercó. ¿Cómo se acercó? Porque abrió su boca para hablar con él. ¿Destruirás al justo con el impío? Nunca haga esto el juez de toda la tierra. Entonces, orar es acercarse. Dios está en todas partes, no solamente aquí en el templo. En todo Bogotá, en todo Colombia, en todo el mundo. Él es omnipresente. Si, como dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, allá estás tú. Si cabo hasta el abismo, allá estás tú. Si tomo las alas del alba y me voy al extremo del mar, allá estás tú. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dios está en todas partes, pero cuando el hombre o la mujer abre su boca y lo invoca, es cuando se acerca. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. La oración es para acercarse a Dios. O dicho de otra manera, usted puede viajar en un bus de aquí a Barranquilla, o en un avión, ir codo a codo ahí con otro viajero, terminar el viaje y no saber ni cómo se llama, ni quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va, porque no entablaron una conversación. Pero si entablaron una conversación, hasta amigo se volvieron, o hasta tú le has sembrado la palabra de Dios y esa persona va a ser salvo más tarde. ¿Por qué? Porque hubo una comunicación. Entonces, el propósito de la oración es la comunión con Dios, la comunicación con Dios. Aleluya, aleluya. Y por eso no es simplemente venir a pedir, como hacen los católicos cuando van para misa y dicen, rece por mí, pensando que solamente quieren ir remolcados, porque otro rece por ellos, que otro los lleve. No. El privilegio de toda persona es que puede acercarse a Dios. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne y glorificarán tu santo nombre. Y más adelantico, en ese verso, capítulo 65 de los Salmos, ponga por ahí el verso 5, 6, que dice, con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios. A ver, ponga ahí el Salmo 65, ahí está. Si usted se acerca, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación.
esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Aleluya. Así como ustedes vienen a la dominical para aprender doctrina, hacen cultos evangelísticos o hacen células o hacen lo que sea para evangelizar, este culto es para aprender a orar, a alabar, a adorar, porque Dios se vale de la instrumentalidad de su cuerpo. Solo Cristo salva, pero Cristo no salva solo. Se vale de la instrumentalidad de su cuerpo, que es la iglesia. Como tú, para ejecutar lo que tienes en tu cerebro, tienes que usar el cuerpo. Solamente con pensarlo, con sentirlo, con desearlo, no se va a verificar, sino que necesitas la acción. Entonces, por eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ustedes aquí son una célula de ese cuerpo, como lo son las demás congregaciones aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Pero cuando entendemos que somos una célula del cuerpo y que somos parte y que ese cuerpo funciona, entonces por eso la oración no es solamente una manera de encontrar las peticiones nuestras resueltas, las solicitudes nuestras resueltas, sino que la oración es la manera de funcionar como iglesia, como cuerpo de Cristo, orando en todo tiempo, con deprecación y súplica en el Espíritu, por todos los santos. Aleluya. Y el apóstol dice, y por mí. Si el apóstol Pablo, que fue apóstol, que fue profeta, que fue evangelista, que fue pastor, que fue maestro, que operó los 9 dones de 1 Corintios 12, no le daba vergüenza pedir oración por él para que pudiera predicar el evangelio como debe ser. ¿Cómo no necesitamos nosotros en este siglo XXI, que hay tantos falsos cristos, tantos falsos profetas, tantas desviaciones del evangelio? Oh, aleluya, hoy necesitamos una iglesia que ore por sus ministros, por sus pastores, por sus directivos, por su consistorio, por los misioneros que están dispersos por el mundo, no solamente los que Colombia ha enviado, sino los que otros países han enviado también a otras partes del mundo, porque son parte del mismo cuerpo. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, aleluya. Entonces, esta carta a los Efesios, como dije antes, describe lo que la iglesia es, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la familia de Dios, su ministerio, su misión, su lucha, y dentro de esa lucha está la oración. La oración es un trabajo, aleluya. La oración es también una batalla para que el Señor conceda a sus siervos y a su iglesia cumplir la misión que le ha sido encomendada, para que las gentes puedan ver a través de la predicación la salvación que Dios ha hecho y ha provisto para todos los pueblos de la tierra. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. O sea que si usted no se sabe los coros, apréndaselos, porque el salvo canta. Los cantos no salvan. El Evangelio no es una canción. El Evangelio es un mensaje que produce una canción.
Es el mensaje del hecho más grandioso que ha sucedido en toda la historia humana, que es la venida de Jesucristo al mundo. Su vida pública, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo y su promesa de venir por la iglesia que Él compró con su sangre. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, habiendo llevado las iniquidades de ellos y orado por los transgresores. Él vuelve para recoger el fruto de su trabajo, de su angustia, de su agonía en el Calvario. Aleluya. Y esa iglesia que somos nosotros por su gracia, porque en su gracia le plació cruzarse en nuestro camino y salvarnos y hacernos pueblo suyo. Pueblo suyo. Hoy en día hay muchas imitaciones, muchas falsificaciones, muchas apariencias, pero quiero decirle finalmente 3 versos para que usted tenga claro qué es lo que el Señor vino a hacer y está haciendo y seguirá haciendo. Hechos 15:13. Hechos 15 registra el acta del primer concilio que hizo la iglesia en Jerusalén en el año 49 o 50, a causa de una incursión del judaísmo en la iglesia de Antioquía. Pero como los judaizantes que fueron de Jerusalén a Antioquía se encontraron con 2 gigantes de la predicación, Pablo y Bernabé, después de una discusión no pequeña, dispusieron subir a Jerusalén para tratar este asunto. Y se reunieron en Jerusalén los apóstoles y los ancianos para tratar ese asunto. Primero habló Pedro, luego habló Pablo y finalmente habló Jacobo, ahí en el verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Ese es el propósito de Dios desde la casa de Cornelio hasta el recogimiento. Dios está visitando las gentes a través de la predicación para tomar de ellos un pueblo para su nombre. El mundo no va a ser cristianizado. Las grandes religiones tienen como meta dominar el mundo. Agustín de Hipona, por el siglo V, dijo que el reinado del Papa por 1000 años era el milenio. Estaba fuera de órbita completamente. Los musulmanes creen que van a dominar el mundo, por eso en sus mezquitas hacen esos minaretes, esas torres altísimas, para demostrar la supremacía del Islam en el mundo. Los mormones creen que Dios fue hombre y se hizo Dios y que ellos van a ser dioses y van a gobernar el mundo. Todas las grandes religiones están pensando en dominar el mundo. Y hay algunos predicadores que dicen: vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar. Pero no leen lo que dice la palabra. Vuelvo a repetir el versículo, déjelo ahí. Dios ha visitado las gentes para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Después de esto, volveré y levantaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar
para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado, dice el Señor, que anuncia estas cosas desde tiempos antiguos. Ese es el propósito de Dios con el mundo gentil y con Israel. La salvación de Israel está después del arrebatamiento de la iglesia. Romanos 11:25. No quiero que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros o en cuanto a vosotros. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte y hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento de Israel es parcial y no definitivo, sino hasta que lo que comenzó en la casa de Cornelio llegue a su plenitud, que es el arrebatamiento. Entonces, todo Israel será salvo, porque vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y entonces todo Israel será salvo. Jacobo y Pablo estaban de acuerdo, aunque fueron dos eventos muy diferentes. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, hermanos, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, amados hermanos en el Señor, de que Dios os haya escogido para salvación desde el principio, mediante la santificación del Espíritu y fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, o sea, moderadamente, justa, piadosamente, o sea, santamente, ¿haciendo qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien, Jesucristo, se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y preparar para sí o para Él un pueblo propio celoso de buenas obras. El propósito de Dios es sacar del mundo un pueblo para su nombre, para su reino y para su gloria. Y tú y yo, por la gracia del Señor, hemos sido alcanzados y puestos o incorporados en ese pueblo que es la iglesia de Jesucristo. Aleluya, ese es el propósito de Dios, está clarísimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar gracias al Señor por habernos sacado de las tinieblas y habernos traído a su luz admirable, y darnos el conocimiento de que Dios tiene un propósito que está ejecutando a lo largo de 2000 años, y que ese propósito va a culminar con el arrebatamiento de la iglesia, y entonces Él se volverá a su pueblo Israel, aleluya, para que también Israel sea salvo. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Entonces esto es lo que nos hace orar, porque si uno no sabe nada, pues ¿por qué va a orar? Pero sabiendo cuál es el propósito de Dios con nosotros, eso nos hace orar no solamente por nosotros, sino por todos los que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro también, como dice el apóstol Pablo. Vamos a darle gracias, hermanos. Dele gracias por el privilegio de ser
miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y tenga claro eso, Cristo amó la iglesia, no las iglesias. En el mundo hasta el diablo tiene iglesia, la iglesia de Satanás. Y hay muchos otros que se han hecho sus maneras de tener su iglesia, pero solo Jesucristo tiene iglesia, porque solo Jesucristo amó la iglesia, solo Él se entregó por ella y solo Él vive para santificarla y purificarla, y un día aparecerá en las nubes con voz de mando y con trompeta de Dios para llamar a su iglesia. Aleluya. O sea que no es cosa pequeña ser cristiano, ser hijo de Dios, ser salvo, ser iglesia de Cristo. No es cosa pequeña. Es un honor, un privilegio que no merecemos, pero por su gracia Él lo ha hecho, a pesar de nuestra bajeza, de nuestra pequeñez, de nuestra insuficiencia, a pesar de todo lo que hemos sido y somos. Él vive para salvar a todos los que le invocan. Padre Santo, te damos gloria y honor y alabanza a tu grande y sublime nombre, Señor. Porque solo tú eres Dios que salvas, que redimes, que libertas, que levantas del polvo al pobre, Señor. Aleluya, para sentarlo con los príncipes de tu pueblo, Señor. Solo tú abres los ojos de los ciegos, solo tú levantas a los caídos, Señor. Solo tú das vida, solo tú puedes salvar, porque solo tú eres Dios bendito sobre todas las cosas. Oh Señor, derrama espíritu de gracia y de oración sobre tu pueblo aquí en Bogotá, aquí en Colombia, alrededor del mundo, Señor. Levanta, Señor, a tu pueblo, para que tu pueblo pueda mirar la esperanza gloriosa, pueda mirar la riqueza de tu gloria, pueda mirar la supereminente grandeza de poder que tú has desplegado para con tu iglesia. Aleluya, que la iglesia pueda entender la posición que tiene, la misión que tiene. Oh Señor, aleluya. Aleluya, te damos gracias y gloria y alabanza a tu grande y sublime nombre. Dios les bendiga, hermanos.